Hace unos días, FOSI dio a conocer el proyecto Ecomercados Solidarios, el primer banco público de alimentos, y queremos conocer muchos más detalles de esta iniciativa, a qué comunas llega, cómo se postula, cómo funciona y, por supuesto, cuáles son las expectativas que tienen sobre ella. Vamos a estar conversando con el director nacional de FOSIS, Nicolás Navarrete. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días y un saludo también a toda la gente que nos ve a través de Emol TV. Muchas gracias por venir a contarnos. Queremos conocer todos los detalles. Ecomercado Solidario, ya lo decíamos, primer banco público de alimentos. Cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa. Exactamente, esta es una muy buena noticia. El día viernes, en conjunto con el ministro Giorgio Jackson, lo que hicimos fue el lanzamiento nacional de los ecomercados solidarios. Como tú bien señalas, son los bancos públicos de alimentos. Esto tiene dos fases. Una es tuvo una etapa de pilotaje para entender cómo funcionaba el modelo, aprendimos de los éxitos y también de las cosas que no funcionaron. Y eso ocurrió durante el mes de agosto y el mes de diciembre en la comuna de Lopra. Una vez hecha esa fase de pilotaje y de empaquetamiento, lo que dijimos es, ok, el modelo es exitoso y lo vamos a replicar en diferentes comunas del país, en particular en 11 comunas, en 7 regiones a lo largo del país. Quizás la pregunta uno es, ¿qué es un ecomercado o un banco público de alimentos? Entonces, la respuesta más simple es, un banco público de alimentos es un lugar en donde el mundo privado, esencialmente pequeños feriantes, pequeños comerciantes, supermercados, pero más bien locales, más que grandes cadenas, lo que hacen es que donan alimentos de manera gratuita. Son alimentos que están en muy buen estado, en muy buenas condiciones. Muchas veces son alimentos que cualquiera de nosotros podría consumir en su casa y que son donados a veces, en algunos casos, tienen formas irregulares o etiquetas mal impresas. Esos alimentos son donados de forma gratuita y, por otra parte, hay familias adscritas al ecomercado que reciben esos alimentos de forma también gratuita, de forma semanal, en raciones de entre 4 y 7 kilos. Quizás también contar que hay dos temas centrales que intenta resolver el e-commerce. Uno es, por supuesto, y lo más evidente, el alto precio que ha tenido la canasta básica de alimentos a lo largo del tiempo. Si uno va a la La inflación, inflación le pega más fuerte a los alimentos, claramente. Harto así más. es, la inflación de los últimos 12 meses es algo cercano al 12-13%. Y cuando uno va a la canasta de alimentos es más cercano al 26-28%. Y por lo tanto, esta es una tremenda ayuda a las familias más vulnerables. Cada entrega es del orden de 8 a 12 mil pesos. Entonces, la ayuda mensual es más cercana a los 45 mil pesos. Y por el otro lado, el 10% de los gases de efecto invernadero se producen por alimentos que no son consumidos. Entonces, esta también es una manera de reincorporar, reingresar alimentos al ciclo económico y de esa forma también ayudar al medio ambiente. Bueno, en los términos bien prácticos, ¿cómo funciona? Porque usted nos decía, bueno, por un lado, se donan alimentos por parte de pequeños comercios, ferias. ¿Cómo hacen eso? ¿A quién donan? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo que hacemos es, el ecomercado tiene una primera fase que ya está ocurriendo en 11 comunas del país, en donde lo que hace es que se levantan donantes. Entonces, hay una conversación con los pequeños feriantes. Estas comunas son Calama, Coquimbo, Valparaíso, San Felipe, Los Prados, Colina, San Fernando, Linares, Hualpén, Valdivia y Puerto Varas. Exactamente. Son esas 11 comunas en las cuales ya hay la primera etapa de los ecomercados funcionales, en donde lo que estamos haciendo es levantar las donaciones de estos pequeños comerciantes. Quiero hacer un acento aquí. Son esencialmente pequeños comerciantes los que están donando, lo cual es una gran noticia porque Chile sigue siendo un país muy solidario, pero también es un desafío a que la gran empresa también se sume. Grandes cadenas de supermercados, reiterar este llamado y reiterarlo porque ha sido efectivo. Nosotros ya el día de ayer, la cadena Totus se contactó con nosotros para ver cómo podía aportar en los ecomercados, lo cual es una tremenda noticia porque vamos además así incorporándonos todos, públicos y privados, y también es un llamado a las otras cadenas que todavía no se suman, a que las puertas están abiertas, a que se sumen a los ecomercados para así ayudar a las familias más vulnerables. Entonces los alimentos son donados a los ecomercados después de este proceso. Lo que nosotros hacemos es una fase de selección de alimentos con manipuladoras de alimentos certificadas, que tienen todos sus implementos, guantes, gorros, etcétera. Y se seleccionan dos tipos de alimentos. Los que no van a poder ser distribuidos y que son puestos en compostaje, y los que sí son distribuidos y van a finalmente ser entregados a las familias. ¿Y eso lo tienen que ir a dejar ellos o lo recogen ustedes? Lo van a dejar ellos al ecomercado y después nosotros lo que hacemos es que contactamos a las familias para que sean entregadas al final del día y sean dispuestas de manera gratuita. ¿Esto se hace día a día, una vez a la semana? ¿Cómo se organiza eso? ¿La logística? Los retiros son, las entregas son a diario,
solo que va cambiando quién dona. Entonces, un día dona una feria, otro día dona otro comerciante. Y a su vez, como tenemos esas entregas pactadas, coordinadas, también tenemos familias que se acercan a diario al retiro de los alimentos de los ecomercados. Un ecomercado en pleno funcionamiento, después de los 6, 7 meses de operación, debiese llegar a algo cercano a las 350 familias. Este modelo, para que vaya adaptándose al final del día, lo que ocurre es que partimos con 25 familias y cada 2 o 3 semanas se van añadiendo 25 familias más, por lo tanto así vamos asegurando el flujo y también vamos asegurando la cadena logística. Esto no sería posible sin el apoyo de muchos actores y actrices en los territorios. La logística aquí es súper, súper, súper clave porque, como usted dice, en un tiempo muy reducido tienen que llegar los alimentos, seleccionarlos y que las familias los vayan a retirar, cosa que no se estén a perder. Exactamente, igual tenemos refrigeradores grandes para poder hacer una cadena de mantención también de los alimentos y que dure lo máximo posible. Ahora, todo alimento en nuestro flujo está no más de 48 horas en un ecomercado, entonces eso es un poco lo que vamos teniendo. Ahora, una pregunta clave es, ¿quiénes pueden participar de los ecomercados? Hay dos maneras de participar. La primera es recibir alimentos y ahí es vía invitación por los municipios. No hay un patrón estándar a lo largo de todo Chile porque, como tú señalabas, en las comunas está Calama y está Puerto Varas, que son dos comunas muy distintas y por lo tanto es cada territorio el que va a determinar los beneficios. Y por el otro lado, aquellas personas que quieran aportar al ecomercado pueden entrar a www.fosis.gov.cl, ahí hay un formulario y en este formulario pueden decir qué es lo que quieren aportar y nosotros como gobierno lo que vamos a hacer es coordinar esa oferta en cada uno de los territorios. ¿Qué tipo de productos se pueden donar? Esto es bien interesante. Tenemos de los dos tipos, de abarrotes y de frutas y verduras. El 80% de nuestra canasta son frutas y verduras. Por lo tanto, también de esta forma estamos ayudando a que las familias tengan una alimentación mucho más Asana. saludable. Absolutamente. Y que es necesario, sobre todo en estos tiempos. A veces cuando el presupuesto apremia, uno compra algunos alimentos que quizás no son los más saludables. Que eso es lo que estamos recibiendo el día de hoy. Solamente hay un tipo de alimentos que no estamos recibiendo, pero que esperamos avanzar hacia allá, hacia el mediano plazo, que tiene que ver con carnes y pescados y tiene que ver con la cadena de frío para garantizar la Mm. inocuidad alimentaria. Estamos primero en una etapa de expansión territorial y una vez que cumplamos esa etapa de expansión territorial, esperamos avanzar hacia una segunda etapa en la cual podamos recibir este tipo de alimentos. Pero lácteos, por ejemplo, también sí. Sí, lácteos estamos recibiendo, pero no carne, esencialmente. Eso es lo que no estamos al día de hoy. ¿Cómo se define? Bueno, ya lo decía usted, cada municipalidad, o sea, si alguien lo está viendo, o a alguien le interesa este tema y pertenece a alguna de esas 11 comunas, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir para poder tratar de formar parte? Usted lo decía, al principio es bien reducido, pero la idea es que vaya ampliándose. Exactamente. Tiene que, por supuesto, establecer una conversación con el municipio, pero quien define los criterios no es el municipio en solitario. A nosotros nos interesa que este también sea un espacio de cohesión y coordinación social donde quizás surjan otras iniciativas que pueden ser igual o mejores que incluso los ecomercados. Entonces, lo que nosotros sí ponemos como un intransable en el modelo de ecomercado es que quienes determinan los grupos prioritarios es una coordinación entre municipios, sociedad civil y por supuesto quienes donan. Y de esa manera, entre los tres grupos se van poniendo de acuerdo. Por ejemplo, en el caso del pilotaje del Obrado, el ecomercado beneficia también a gente que no es beneficiaria de otros programas sociales de este tipo, por ejemplo, el bono canasta básica. Entonces, de esa manera amplían la red y el rango de acción de la política pública. En este caso estamos hablando del primer banco público, pero existen otros privados que han funcionado bastante bien. ¿Qué cosas ustedes han mirado ahí? De hecho, hay instituciones grandes que sí trabajan con ellos, a propósito de los supermercados grandes. Quizá ellos trabajan más con instituciones, con, por ejemplo, hogares de ancianos, lugares o centros de menores, donde, claro, ellos llevan una cantidad de productos y no es que están directamente con la familia, pero ¿qué cosas ustedes han visto de estos modelos que ya han funcionado? ¿Qué cosas se pueden aprender o ustedes han podido replicar? O al Muchas revés, cosas, cosas que en realidad no tanto y ojalá evitarlas. por supuesto. Tú tienes mucha razón, Bárbara. Esto es un aprendizaje de otras experiencias. A Y ver si tiene que ver mejora. mucho por supuesto, y tiene que ver mucho con cómo nace. Esto nace de una conversación entre el gobierno vía FOSIS y la sociedad civil, y es finalmente una idea que plantea la sociedad civil. Hay que ser honesto en esto, y más que una idea del gobierno, es una idea de la sociedad civil. ¿Qué hacemos nosotros como gobierno? Lo adaptamos para que pueda ser una política pública. No toda acción a pequeña escala puede tener cobertura nacional, y nosotros lo que hacemos es
esa transformación. ¿Qué es lo que aprendimos? Por ejemplo, lo de los tiempos de logística. Tenemos que tener un flujo que lo que permita es que entre que entra el alimento y sale, no pase tanto tiempo. Y por lo tanto, entendimos y aprendimos de la sociedad civil que los tiempos de entrega de las donaciones tienen que ser pactados y regulares para que las familias también puedan ir a hacer retiros pactados y regulares. ¿Cuáles son las cosas que no copiamos y que hay algunas cosas que sí hace la sociedad civil? Por ejemplo, transportar alimentos una gran cantidad de kilómetros. Hay algunas instituciones que lo que hacen es que, si fuéramos al caso de Santiago, sacan alimentos de Quilicura y los llevan a San Bernardo. Nuestro modelo lo que hace es que gestiona la capacidad alimentaria de la propia comuna en sus bordes. Y de esa forma, en el espíritu que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric, los territorios se van autogestionando. Y también disminuimos la huella de carbono en este esfuerzo colectivo. Entonces, como tú muy bien señalas, y es parte del espíritu que queremos hacer, esto es producto de un aprendizaje que ya han hecho otras instituciones y que nosotros lo único que estamos haciendo es transformarlo en una política pública duradera. Y en la medida que ustedes logren hacerlo en la forma más local posible, también se evitan hartos costos, estos costos de traslado, por ejemplo, si se pudiera replicar ojalá en todas las comunas, claro, se podría generar una cobertura bien importante. Claro, y además, en ese mismo caso que tú señalas, si llegamos a, por ejemplo, 15, 20 comunas de Santiago, y cada una compite por los mismos productores fuera de sus barreras, terminan compitiendo. No es esa la idea. Es no transformemos un esfuerzo solidario en algo que finalmente terminemos compitiendo, sino un esfuerzo en donde todos entendamos cuál es la parte que nos toca y el rol que tenemos que jugar. Entonces, eso es parte de la adaptación que fuimos haciendo con la sociedad civil. Bueno, esto ya está funcionando entonces en estas 11 comunas. Así es, en la comuna de Lo Prado ya estamos con entrega de alimentos. En las otras 10 comunas estamos en la primera etapa de levantamiento de donantes y a contar del mes de marzo vamos a empezar distribución de alimentos en cada una de las comunas con sus respectivas inauguraciones y la gente va a empezar a ser contactada. Y por lo tanto lo que estamos proyectando ahora y lo que estamos muy, muy, muy abocados es a conseguir más instituciones que donen, porque a medida que más instituciones donan, a más gente vamos a poder llegar al final del día. ¿En qué otros temas, en qué otras iniciativas están trabajando en paralelo? Estamos Cuéntenos. trabajando en varias iniciativas en paralelo. Una es, estamos en la reformulación de los programas de educación financiera y en particular con un foco aplicado. Y lo que estamos haciendo es trabajando en cooperativas de consumo. Este impulso que nos da el presidente Gabriel Boric, en el cual dicen, oigan, cada uno actúa por su lado, no vamos a llegar muy lejos, pero si actuamos en conjunto, sí. Lo que estamos haciendo es ver cómo la gente se puede agrupar en torno a sus organizaciones para hacer compras colectivas y así también disminuir los costos de compra. Nuestra estimación en el pilotaje que estamos haciendo es que las compras colectivas ahorran en algo cercano a un 30% los costos de compra. Entonces también esta es una muy buena iniciativa que lo que permite es generar tres cosas: cohesión social, insumos más baratos y educación financiera al mismo. Eso es un gran paquete. Y por el otro lado, POSIS es, para contarle a toda la gente, la institución pública que se dedica a erradicar la pobreza vía capacidades, oportunidades y habilidades. No somos nosotros quienes entregan los bonos, sino que somos nosotros quienes entregan las capacitaciones y las oportunidades. Y es ahí en donde entonces estamos trabajando en un ecosistema de emprendimiento. Hay más de 10 instituciones que tienen programas de emprendimiento con más de 65 programas, lo cual es imposible de procesar por la ciudadanía. Entonces, lo que estamos trabajando en el mandato del ministro Jackson es cómo nosotros nos ordenamos, no para que la gente diga, oigan, voy a ir a postular a todos los programas a ver cuál me toca, sino que para que nosotros digamos, usted postule y nosotros le vamos a indicar cuál es el programa óptimo para usted, no se preocupe, aquí va a tener una mano amiga. Entonces, son esas O dos sea, en grandes cosas. fácil, perdón, en fácil que un emprendedor que necesite apoyo se acerque a ustedes y dadas las características de él, ustedes le digan qué es lo que mejor le conviene o a qué cosa podría calificar. Porque claro, existen muchos programas distintos y puede ser difícil de empezar a revisarlo. Exactamente. ¿Cómo avanzamos hacia una ventanilla única de Mm. postulación en emprendimiento? Eso es al final del día parte de lo que queremos dejar instalado. No necesariamente por algunas ideas extras, sino más bien solo porque la relación del Estado con la ciudadanía tiene que ser cada vez más fácil. Hoy tenemos oportunidades que no teníamos hace 20 años. La cantidad de datos, la cantidad de acceso a la información que está teniendo la gente está cambiando muy rápidamente y el Estado no se está adaptando y es necesario que actualicemos esa relación que tenemos entre Estado, gobierno y ciudadanía. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información de lo que estamos hablando, ya sea los ecomercados o estos otros programas que ustedes ofrecen? En www.fosi.gov.cl hay
información acerca de nuestra oferta regular, los programas de emprendimiento, el programa Familias, el programa Puente para alguna gente que lo conocía con ese nombre. También hay información respecto de los pilotajes que estamos haciendo de nuevas iniciativas. La innovación es parte de lo que va a marcar este eje de gestión de FOSI. Y por otro lado, también pueden encontrar información acerca de los proyectos de ley que estamos trabajando y cómo también estamos trabajando con otras instituciones socias. Mucha gente que forma parte de los programas de emprendimiento, en particular de FOSIS, también mira a lo lejos a Cercotec, a Corfo, a INDAP, y por lo tanto ahí también nuestras instituciones socias tienen un puente. ¿En qué proyectos de ley están trabajando? Estamos trabajando en particular en un proyecto de tributación simplificada. Ustedes, como saben, lo que deja la situación post-pandémica es que mucha gente está optando por el emprendimiento y esencialmente emprendimientos que no son formales, que están más bien en la informalidad. Y hay muchas barreras para la formalidad. Los costos que implica formalizarse. Nuestra estimación es que es algo cercano a los 300.000 pesos y nuestras emprendedoras eso es lo que ganan mensualmente. Entonces, con esos costos es muy grande la barrera. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos un sistema de tributación simplificado, más barato, más económico, que permita también que un gran grupo, esencialmente mujeres con niños y niñas a su cargo, del 40% más vulnerable, cómo a esa gente le damos la oportunidad de que se formalice, no como un estado final necesariamente, sino como un vehículo de su carrera y su deseo de generar más ingresos para generar mejores vidas para su familia? Nicolás, muchísimas gracias por toda esta información. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, que tengas buen día y también un saludo a quienes nos están viendo por Emol TV. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir informándose de todas estas iniciativas con nosotros aquí en emol.com.